Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Tú ya las conoces una a una, y la realidad es que siempre te identificas con nosotros. Abastece en primera instancia la necesidad interna de nuestro corazón. Venimos hambrientos, venimos con apetito de comer, de aprender más de tu palabra. Alimenta tus ovejas, tanto los que estamos aquí como aquellas personas que están pendientes a través de las redes sociales. Ministra allí a cada hermano, a cada familia, a cada persona, no importando el lugar geográfico. Extiende tu mano para obrar sanidades, milagros, portentos en medio nuestro. Y añade, Señor, con tu palabra y la unción poderosa de tu Espíritu, los que han de ser salvos. Te lo pedimos, Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando todos los días viernes el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Génesis 22. Vamos avanzando. Nos quedábamos en la primera sección nada más, en la primera parte del tema, lo que tenemos que hacer, así se llama el tema. Hoy vamos a culminar la segunda sección para cerrar con broche de oro lo que es en sí esta temática, lo que tenemos que hacer. Dice las expresiones del verso 4, lo voy a volver a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios, ya lo tenemos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Capte esa expresión que se repite una y otra vez. Versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Dos favores le quiero pedir. Por favor, apágueme su celular. Segundo, si usted está ya dentro de este local, trate de no estarse movilizando, a no ser que haya una urgencia, ¿verdad? Una emergencia. Tiene toda la razón de poder ir al lugar que usted cree conveniente. Bien, vamos a avanzar. Me entregaron a una buena hora. Yo voy a comenzar la exposición a las 7:20. Eso significa que tengo una buena cantidad de tiempo para poder extender la explicación hasta el versículo número 12. No vamos a estar repitiendo lo mismo, simplemente quiero enlazar nada más con un pequeño resumen, pero breve, y luego entramos al análisis, al desarrollo de los demás textos que no hemos explicado todavía. Veamos lo que la Escritura nos dice. Abraham tardó de Beerseba, geográficamente hablándolo, hasta el territorio, la tierra de Moriat. Fueron 3 días de camino. Eso ya lo explicaba. Y ya cuando iban llegando, él a lo lejos comienza a lucidar el lugar en donde él habrá de sacrificar a Isaac, su hijo. Entonces llegan, y cuando llegan, él baja la leña del asno y le dice a los 2 muchachos que están allí, a los ayudantes, a los siervos de Abraham, que esperen, porque él, en su propia decisión, ha decidido ir con su hijo Isaac. Suben al monte Moria y le dice: iremos para adorar. Dice que esto es muy importante. Hay detalles que yo no los expliqué. Hay cosas que sí, pero como la Biblia es un caudal, es un pozo en el cual el agua que hay dentro de ese pozo nunca se seca. Nunca se seca. Es un pozo que siempre se mantiene lleno de agua, y no agua sucia, sino agua cristalina. Hay detalles que ya los hemos considerado, pero este no. Y este lo hace o lo pone a uno que pensar. Porque cuando en el versículo número 5, Abraham le dice a sus 2 siervos: iremos hasta allí y adoraremos, es decir, arriba. Lo primero que uno piensa es que adorar, lo habitual, lo que uno comprende, lo que uno entiende, ¿verdad? Lo que se nos enseña de manera literal cuando venimos a un sitio como este, lo que nos recomiendan a nosotros: mire, cuando entre y comience el culto, usted comience a adorar a Dios. Entonces nosotros entendemos que adorar es levantar las manos, es cantar, es adorar con toda nuestra alma. Así lo entendemos nosotros. Pero fíjese que el detalle a considerar de la expresión adorar es como decir obedecer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay un escritor que se llama Lehmann Strauss. Estuve estudiando una de sus herramientas de Lehmann Strauss, y él habla con respecto a esto de la adoración. Y no estoy tan mal yo cuando también he leído en otras herramientas que compagina con Lehmann Strauss, porque lo que él dice literalmente es que iban a subir hasta arriba para adorar, es decir, para actuar en obediencia.
No se puede ofrecer un sacrificio si no está de por medio la obediencia. Eso siempre entiéndalo. La obediencia es el principio fundamental para que Dios mismo esté agradado con lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué sucedería si Abraham hubiese hecho este sacrificio de manera forzada? No hubiese dado resultado. Hay un principio el cual está establecido. Desde el momento en que Dios le pidió a su hijo en sacrificio, la acción de Abraham, escúcheme, desde el momento en que él se levantó de muy temprano para no negar a su hijo Isaac, Dios estaba tomando en cuenta cada uno de esos detalles. Cada uno de esos detalles. Entonces, usted tiene que pensar en esto. Haga como que si Abraham, desde ese mismo instante, cuando él obedece a Dios, desde ya Abraham, en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, Abraham ya ha comenzado a ofrecer ese sacrificio. Es decir, que no hace falta ver la acción externa, personal, para decir, eso ya se concretizó, sino con el mismo hecho de la acción interna de no negárselo y obedecer, Dios toma en cuenta eso. Considérelo, porque eso nos va a servir conforme vayamos explicando los demás versículos. Voy a ir y vamos a adorar. Es decir, mi actitud es de obediencia. De obediencia, vamos a adorar. Pero hay otro detalle, y es aquí. Eso ya es una añadidura de la explicación que no daba a conocer. Pero está la otra frase del versículo 5 que dice: y volveremos a vosotros. Eso también hablábamos de esta expresión, y volveremos a vosotros. Es muy interesante, porque lo que Abraham está haciendo aquí es actuar en obediencia. Con el simple hecho de adorar, adoraremos, como diciendo, iremos allá, y esa misma obediencia, esa misma adoración va a ser una obediencia a Dios, porque el adorar, el ofrecer lo que Dios le ha pedido que ofrezca, que es su hijo, es actuar en obediencia, y Dios se complace de esa obediencia. Ahora, cuando esto habrá de realizarse, este hombre se denota que tiene fe, no es cualquier hombre. O sea, con justa razón a Abraham se le llama el padre de la fe. Si alguien cuestiona ese tipo de expresión que se utiliza en la Biblia, que la cuestione. Pero la realidad es que este hombre había llegado a alcanzar un nivel de madurez en donde su fe no estaba en el suelo. Cuando una persona se le denota en sus acciones, si son negativas, eso da a conocer que su fe está por el suelo. Hay personas que tienen un comportamiento tan pesimista y se denota que su fe está por el suelo. Esto de estar en el Evangelio no proviene de nosotros. Fuimos llamados a estar en este camino. Dios nos encauzó en este camino. Dios nos alineó. Nunca olvide las frases contenidas en la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando Dios nos llama, Él mismo lo que hace, hermano, es definir nuestra vocación. Somos llamados por Él. O sea, tenemos una vocación ya definida. Y si hay una vocación ya definida, no tenemos que dudar en ningún instante de ese llamamiento el cual hemos tenido de parte del Señor. En ningún instante. Entonces, si hemos sido llamados, aquí no se trata de caminar como en el mundo caminábamos. En el mundo las personas caminan
por vista, por lo que ven, por lo que tienen a su alrededor. Las personas afuera dicen ser felices por lo que tienen, aunque la Biblia presenta una cuestión muy diferente. La Escritura dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en el corazón. Por ejemplo, si un hombre allá afuera tiene una mujer bonita, él cree que por tener una mujer como esposa que es bonita, va a ser feliz. O por tener hijos saludables, eso lo va a hacer feliz. O por tener las cosas materiales de esta tierra, va a ser feliz. En el mundo, por tener cosas materiales, las personas se agencian la felicidad. En Cristo es muy diferente. Ahora que hemos sido encausados aquí, nosotros no caminamos por vista, que se le mete en el cerebro eso y en el corazón. Aquel tipo de personas que son pesimistas y se dejan guiar por lo que ven. Nosotros no caminamos por vista, sino la Biblia dice que caminamos por fe. ¿Cuántos estamos aquí oyendo el mensaje de la palabra? Toca el que tiene la par y dígale: tú ya no caminas por vista, caminas por fe. Tú no dependes de ti mismo, ni dependes de otras personas. Tú dependes del Señor. Caminamos por fe. Este hombre da cátedra, nos enseña que él era un hombre de fe, el padre de la fe. ¿Por qué? Con esta expresión yo creo que ni voy a culminar la temática, porque hay tanta riqueza en todos estos versículos que uno se llena primero cuando uno estudia, se enriquece y luego enriquece a otros. Adoraremos, que es obediencia, y la siguiente frase es: volveremos a vosotros. Es muy interesante. Acuérdense que dijimos al principio de este estudio del capítulo 22 que íbamos a presentar cierto tipo de tipología. Pues aquí lo vamos a ver ahorita. Isaac es un tipo de Cristo, es una figura de Cristo. Cristo es el antitipo, Isaac es el tipo. Entonces la frase de fe es que al ir allá al propio monte Moria y adorar a Dios, él tiene la plena convicción que él va a regresar. Y no solo, si usted lee la frase con cuidado del verso 5, no se escribe en singular, regresaré, no, sino que dice volveremos. La primera frase, a vosotros, volveremos a vosotros. Se escribe en plural, dos o más personas. Volveremos a vosotros, volveremos a vosotros. Él tiene la garantía de que si va a subir con su hijo, él va a regresar con su hijo. ¿De dónde viene eso? De la fe. De la fe. De la fe. Volveremos a vosotros. Ahora vamos a entender esto, vamos a profundizar un poquito. Cuando digo profundizar, no es que yo lo voy a dejar en la luna, en Júpiter. Es decir, explico y usted se va a quedar sin entender nada. No es ese el objetivo al estudiar la Biblia. El objetivo es que al estudiarla yo pueda explicarla desde acá a través de lo que he estudiado, y cuando la dé a conocer a sus oídos, esto llegue con comprensibilidad, con lucidez, para no irnos ignorando de lo que acá hemos leído. Abra su Biblia, por favor, lo voy a llevar a que usted lea la epístola del escritor anónimo a los Hebreos, pero quiero que lo busque y lo lea y considere. Hebreos 11:17, de aquí provienen estas expresiones de este hombre de fe. La epístola a los Hebreos 11:17. ¿Qué dice ahí el verso 17? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
¿Y qué dice ahí? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Repita la frase: ofrecía su unigénito. Ofrecía su unigénito. Abraham iba a cumplir con lo requerido por Dios. Unigénito es lo excelente, lo único en su estirpe. ¿Me explico? Porque no hay otro como Dios, como el Hijo de Dios. Es único. Él actúa en fe, y según el texto 17, aquí habla de ese principio. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía lo único, es decir, a su hijo. No se lo negó a Dios, se le está dando. Pero en ese dar, Abraham tenía fe de que eso que estaba ofreciendo, si se lo daba en sacrificio, Dios era poderoso, es poderoso para resucitárselo y dárselo de nuevo. Porque ¿quién puede desafiar el poder de Dios? ¿Quién puede negar las obras que Dios hace? Si las mismas obras dan cátedra, nos enseñan lo que Dios hace. Si usted es lector del libro de los Salmos, entenderá estas expresiones que voy a mencionar. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo eso que usted ve hacia arriba nos enseñan que hay alguien que es poderoso. Y si hay alguien que es poderoso, ¿acaso no hay que creer en ese alguien que es poderoso? Que si él pide algo, y eso quizás vaya en contra de lo que nosotros concebimos, pero hay que dárselo. Algo Dios va a hacer. Porque Dios, cuando nos pide algo, Él no se queda con lo que Él nos pide, Él nos da más. Lea otra porción de la Biblia, lo voy a llevar bueno, quizás vamos a reservarnos ahí, pero más adelante vamos a seguir dando otras citas bíblicas. Creo que esta es suficiente. Es suficiente. Es suficiente para poder concretizar lo que Abraham precisamente estaba diciendo acá a los dos siervos: volveremos a vosotros. Pero veamos aquí, aparte de la fe, el verso número 6. Lea conmigo el verso 6, vamos a seguir avanzando. Y tomó Abraham la leña del holocausto, o sea que la bajó del asno. Aquí está la leña hoy. Y ahora a caminar para arriba, señores. ¿Con quién? Solo con Isaac. Porque este es un asunto entre su hijo y él. Esto nos enseña que cuando Cristo subió al pie de la cruz, al Gólgota, al Calvario, únicamente iba él y su padre. Terceras personas nadie, señora. Allí solamente Dios y su hijo. Porque entre ellos estaba este arreglo. Y eso es muy bonito el entenderlo. ¿Cuál arreglo? Dios Padre es un Dios santo y demanda justicia por el pecado. Las frases que aparecen en la Biblia son aquellas que nos podemos de memoria. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la demanda de Dios? Cuando alguien infringe sus leyes espirituales: muerte. Muerte. Pero ahí viene el detalle a considerar. Lo que aparece en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí se presenta el plan de redención de Dios. Dios, siendo santo,
hace una demanda, la paga del pecado es muerte. Entonces la demanda es muerte. Pero para poder no condenar a una humanidad en su pecado, Dios prepara un plan de redención. Y ese plan de redención es sencillo de entenderlo. Dios está ya en la eternidad pasada. Allá está Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hayan tres dioses, sino un Dios con tres personalidades diferentes, con el objetivo de redimir al hombre. El Padre ama, el Hijo se ofrece, el Espíritu Santo vendría para concretizar o cristalizar la obra. Cuando el Hijo fuese enviado aquí, el Espíritu Santo haría sombra en el vientre de María y Jesucristo sería engendrado en ese vientre de aquella señorita. Entonces, al entender ese plan que se efectuó en la eternidad pasada, donde todo tuvo su inicio, que Dios no está sujeto a ese inicio, porque Dios es Dios y Él es y será siempre. ¿Me entiende? Para que usted no tome eso de decir la eternidad pasada como un concepto material que tuvo su inicio y tendrá su culminar. Dios no está sujeto a nada, todo está sujeto a Él. Entonces, cuando se planificó allí, el plan de redención para el hombre era el ofrecimiento por la demanda. Había una demanda. La paga del pecado es muerte. La demanda es muerte. Si el hombre ha infringido la ley de Dios, tiene que morir. Entonces su Hijo se ofrece por nosotros. Por eso es que Cristo vino hace 2000 años. El que era sin pecado se hizo pecado. El justo por los injustos. Y fue así como el Señor apareció en la escena para poder desenvolverse en este mundo, desenvolverse en su rol como el redentor de la humanidad. Si usted entiende este principio, entonces cuando le correspondió al Hijo de Dios subir hasta el Gólgota, allí el trato era entre el Padre y Él. Entre la más gente no. Acuérdense que no fueron las personas. Si queremos culpar a alguien, señores, alguien podría arremeter contra Israel o contra los romanos. Hay una expresión que a mí me gusta en la Biblia y dice así: que esto ya estaba predeterminado por Dios, porque ese era el único medio por el cual el hombre podría ser absuelto de su culpabilidad. No suben no suben 3 ni 4, sino Dios Padre y el Hijo. El Hijo cumpliendo con la demanda. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Esa es la frase que he estado mencionando. Pero Pablo dice a los Corintios: mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos, pero por otro entró la vida, y ese es por el postrer Adán, que Jesús. No dice suban con nosotros, no, sino Abraham y su hijo Isaac. Cuando bajan la leña, atento porque Dios quiere hablarle. Cuando baja la leña, ¿a quién carga Abraham esa leña? ¿A uno de sus 2 siervos? No, lea lo que dice el versículo 6. Dice: la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac. ¿Sobre quién la puso? Sobre Isaac. Sobre su hijo Isaac. Y ese es muy bonito el entenderlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto. ¿Qué tiene que ver esto de poner la leña sobre su hijo? Bueno, vayámonos al Evangelio de Juan y veamos con las expresiones que vamos a leer
cómo estas expresiones del verso 6 compaginan con Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17, el Evangelio. Cuando lo tenga, me dice un amén fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Veamos, ¿a quién le puso Abraham la leña? A Isaac, allá iban subiendo. Él es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo y él es el tipo. Léalo fuerte conmigo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Qué dice que cargó Cristo? Su cruz. ¿De qué fue hecha la cruz de Cristo? De madero. ¿Qué era lo que cargaba Isaac? ¿De dónde se saca la leña? Del mismo sitio donde se saca la cruz, la madera para hacer la cruz. ¿Y de dónde se saca la leña? Se saca de un árbol. Qué lindo es entender esto. El tipo y el antitipo. Haga esto, vea en Isaac, vea a Jesús cargando la cruz hasta el monte Moria, que era el mismo territorio donde el Hijo de Dios posteriormente sería crucificado. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Pero quiero que lea otra frase. Se encuentra en el libro del profeta Isaías. Isaías 53, 6. Capítulo 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, quiero que lea voz en cuello esa frase, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó sobre su Hijo en él el pecado de todos nosotros. Cuando iba llevando aquella cruz hacia el monte de la calavera, allá iba Isaac cargando la leña, Cristo cargando la cruz. Y dice el verso 6: y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y ahí viene la frase: y fueron ambos juntos. ¿Qué tomó Abraham? Isaac llevaba la leña. ¿Qué tomó Abraham? El fuego y el cuchillo. Cuando dice cuchillo y fuego, eso es como decir, los dos mecanismos o medios que se fusionarían en uno para efectuar el sacrificio. Vea esto: fuego y cuchillo. Si no hay cuchillo, no hay degollamiento. Si no hay fuego abajo del holocausto, no se quema. Es incompleto. Para que esto fuese completo, el sacrificio, el holocausto, tenía que haber cuchillo y fuego. Esto nos habla del juicio de Dios que recayó sobre su Hijo en el monte del Calvario. Entienda esto: fuego y cuchillo. Cuando Cristo ya había sido clavado y fue levantado en ese madero, se aplicó el fuego de la ira de Dios sobre su Hijo. Se aplicó el cuchillo sobre su Hijo, porque Cristo es el Cordero
que fue inmolado por nosotros hace 2000 años. El fuego implica el juicio de Dios. Recayó sobre él. Dice el profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Es decir, que para poder tener paz y ser perdonados, tenía que recaer el juicio de Dios sobre él, para que nosotros gozásemos de paz. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 5 dice: justificaos, pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificaos pues, justificaos pues. Hemos sido justificados por ese sacrificio glorioso, en donde recayó el cuchillo y el fuego de Dios. Mientras él estaba siendo sacrificado, había esperanza para nosotros los gentiles, dentro de ese plan de redención. El tipo al antitipo. Qué lindo es entender esto. Y fueron ambos juntos. Y dice el verso 7: entonces, ya cuando llegaron, iban llegando, ¿verdad? Iban llegando. Entonces habló Isaac a Abraham. Quiero corroborar este dato. Usted va a leer diferentes tipos de herramientas, y por eso es que quiero adelantarme a explicarle esto. Hay en algunas herramientas o comentarios bíblicos, yo ya lo he enseñado acá, en donde se nos dice que Isaac no era un niño, porque muchos ponen a un muchachito que va cargando la leña. No, Isaac no era un niño. Entonces, yo les decía hace unos días atrás que la edad de Isaac andaba oscilando entre los 20. Pero encontraba este dato, fíjese hermano, y no está mal, no está errado, que si Isaac es un tipo de Cristo y Cristo es el antitipo, todo tiene que concordar, hasta en la edad. Hasta en la edad. Por ejemplo, ¿de cuántos años tuvo Sarai? Para aquellos que me dicen, el hermano está diciendo mal, es Sarai. No, pero en el hebreo de la Biblia es Sarai. En el original de las escrituras es Sarai. ¿De cuántos años Sarai tuvo a Isaac? De 90 años. ¿De cuántos años murió Sarai? Correcto, está en lo correcto. Si lee la Biblia, esa santa mujer. 127. Entonces haga un recuento. Si Sarai murió de 127 años, ¿de cuánto lo tuvo? ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Cuántos? No, haga un recuento. 127 menos ¿qué? Porque tenemos que hacer bien la aritmética, ¿va? 90 a 100 serían 10 años. A 27 serían 37. Entonces probablemente, sacando esa sumatoria, uno llega a la comprensibilidad que Isaac ya andaba oscilando entre los 37 a 33 años, a 30 años. No está mal el dato, usted lo va a encontrar en algunas herramientas, para que la tipología sea exacta de cuántos años Cristo fue al monte de la calavera. El Señor tenía 33 años. Entonces significa que Isaac andaba oscilando en su edad,
por los 33 años. Para que no se imagine, porque hay revistas de escuela bíblica que sacan al niño, ¿verdad? Hacen chiquitillo a Isaac y allá va el cipote con la leña, el montón de chiribisco. Ya era un hombre mayor, de 33, según los cálculos que estamos sacando. Allá iba. Mire, hermano, y esto es muy bonito el entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando un niño está chiquito, es sujeto a su papá. Mire, si yo quisiera hacer esta tónica aquí y le dijera al montón de niños y los trajéramos acá de Cueva Bíblica para acá, para dentro de este templo, y hiciéramos el llamado, le aseguro que esos niños aceptan. Porque un niño en su edad es más sensible que un adulto. A ustedes están más duros que la cola de un garrobo, man. Pero un niño es un niño. Es dócil, es bien sencillo. Por eso es que Cristo presentó como ejemplo a los niños. Si no os hacéis como este niño, no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Me entiende, hermano? Sencillo, humilde, dócil. Ellos sí son. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Usted agarra a su niño, vamos a ir a la iglesia, y el niño ya va. Pero lo quiero ver cuando sus hijos crezcan. Usted le puede poner un uniformito de Pepito, pantaloncito cortito y una chonguita, y el niño se deja, hermano. Póngale a un niñote de 17 años una chongona, se le va a revelar. ¿Por qué? Porque el asunto del cambio de corazón es algo que solamente Dios puede hacerlo y no usted, cuando trata de someter a sus hijos a un ámbito religioso. La salvación es individual y personal, no se hereda. Entonces, estamos en ese acuerdo. Ellos son frágiles, son dóciles, sencillos, humildes. Un bombón, allá van los niños. Entonces, en ellos se puede ver la cualidad de la obediencia, porque están chiquitos. Pero ya grandote con bigote, ya no, se le paran en 50. Alguien decía esta frase, ¿verdad? Mientras más grande sea el bigote, más grande el garrotote. Pero fíjese que no cabe, porque la disciplina se aplica cuando el niño es una plantita. Un árbol que no se endereza chiquito, siendo plantita, si no se endereza siendo plantita, cuando crezca va a ser un árbol. Y si no lo enderezó usted chiquito, entonces se va a pandear. Y un árbol pandeado no lo cambia su disciplina. El único que puede cambiarlo es el poder de Dios. ¿Quién fue el que nos enderezó a nosotros? ¿Ah? Hay una frase que aparece en el libro del profeta Isaías, dice que Él no vino para pagar el pábilo que humea. Él no vino para pagar. El pábilo es lo que tiene el candil. Nosotros éramos candiles que solo echábamos humo. Dígale que tiene la par, oíme bien, candil. Así éramos. Pero Él no vino para apagar el pábilo que humea. Él vino para encenderlo. Y Él vino para enderezar la caña que estaba, ¿cómo decimos nosotros la expresión? Panda. Así éramos nosotros, como la caña pandeada. Si nos preguntan, ¿quién enderezó tu vida? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ya grandote, es difícil. Lo que tenemos que hacer es instruirles. Instruirles y disciplinar cuando hay que disciplinar pequeño. Ya grande la viejita anda siguiendo el bigotudo de 42. ¿Vas a ir a la iglesia? Y usted va a ir. Si oye borracho, porque no lo trajo cuando estaba chiquito. Pero bien lo dejó viendo televisión, jugando con la maquinita. Eso es incorrecto. Es hora de culto, muchachos. Nadie se quede en casa.
Sí, pero tengo que jugar. No, el juego es después. Enséñele que es importante obedecer a Dios, que esa tiene que ser la primera prioridad en su vida. Si usted no lo hace ahorita, ya no lo va a arrancar después. Entonces, la cualidad, la característica de un niño es que es obediente. Pero ve este niño ya grandote, llamado Isaac, de 33 años, digamos, cargando la leña. O sea que él iba subiendo el monte Moria en obediencia, en sumisión, no involuntaria, sino voluntaria. Ese es el tipo del antitipo. El que tenga oídos para ir, que escuche lo que estoy enseñándole. De manera voluntaria iba. Y ahora que va de manera voluntaria, él tiene una interrogante. Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: ve aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué interesante esa pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? O sea que él iba obediente, el hombrón, ¿verdad? Con la leña. Solo véalo, con barbita y todo, ¿verdad, hermano? No, hombre, yo ni lento ni preso. Él podía hacer tres cosas. Una, parársela en 75 a su padre y decirle: bueno, ¿y el cordero pues? ¿De qué me llevas tú pues? O podía salir corriendo para abajo y nadie lo detenía. Pero él iba subiendo y de repente él iba tan sumiso que iba sujeto a su padre. Así fue Cristo cuando fue al monte del Calvario. Él iba sumiso. Todo lo que el Padre le decía que hiciese, él lo hizo. Porque él era, como él dijo en sus expresiones: sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Quizás lo dije al revés la frase, ¿eh? Mansos y humildes como yo lo soy de corazón. Decir manso y humilde es decir, sean obedientes. Y cuando un niño es obediente, cuando una persona adulta es obediente, entonces el padre se complace y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el padre está contento, el padre está agradado de tal hijo. Solo vea el tipo del antitipo. Dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, esto es muy importante el analizarlo, porque si él pregunta ¿dónde está el cordero para el holocausto?, eso significaba que algo tendría que suceder, es decir, algo milagroso. En ese momento, en ese instante, él ni pensaba que él era, pero él iba caminando en obediencia. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Está el cuchillo y la leña y el fuego y el holocausto. Aquí va a suceder algo similar a lo que sucedió en el huerto del Edén. Abra su Biblia, ahí cerquita estamos, y lea conmigo Génesis capítulo 4. Ahí cerquita, solo ojee su Biblia. Génesis capítulo 4. Lea conmigo el versículo número 2 en adelante. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Vaya leyendo con entendimiento. Y Caín fue labrador. Uno se desenvolvía en agricultura y el otro ¿en qué? En la crianza de ovejas. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra,
una ofrenda a Jehová. ¿Qué es lo que trajo Caín? ¿Cuál fue su ofrenda? Un fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué es lo que trajo? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Veamos aquí por qué hemos recurrido a estos dos versículos. Mire qué bonito es esto. Era deber de Adán y de Eva enseñarle los principios fundamentales de lo que a Dios le agrada cuando se le tiene que dar algo. Y ellos lo hicieron. Les enseñaron a estos muchachos el aspecto por el cual Dios podía complacerse. Principios. Para poder adorar a Dios, es decir, para tener una vida de obediencia a Dios, se tiene que dar un sacrificio, pero de sangre. No otro tipo de ofrenda. Significa que Caín, si no atesoró la enseñanza de papá y de mamá, ¿cómo se le puede llamar a eso? No lento para aprender, porque los padres repiten, se lo dicen al muchacho, esto tienen que hacer, estas son las reglas de la casa. Se lo explicaron, el principio para adorar a Dios, para vivir en obediencia, se tiene que dar un sacrificio de sangre. Y mira, a la hora de las horas, cuando el muchacho ya creció, manifestó realmente lo que él era: un desobediente y orgulloso. Algunos se han preguntado, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Porque no era eso. Dios no quería eso, Dios no quería frutas. Por eso es que aceptó la ofrenda. ¿De quién? De Abel. Porque eso concordaba con la enseñanza, que para poder adorar a Dios se tendría que haber un sacrificio de sangre. ¿Una sandía tiene sangre? ¿Ah? ¿Un melón tiene sangre? No. ¿Un cordero? Sí, trajo lo mejor, lo más gordo de sus ovejas. Y Dios lo recibió. Estamos aquí, hermanos. Ese es lo primero. Dios se complace y vio con agrado la ofrenda de Abel, mas la ofrenda de Caín no. No me estoy saliendo de la línea del mensaje, porque el muchacho ya de 33 años pregunta: ¿la leña? Aquí está. El cuchillo, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abel lo presentó lo mejor. Veamos lo que sucedió cuando el hombre transgredió la ley de Dios y se cubrieron con hojas de higuera. Leamos en nuestras Biblias, ahí está cerquita, Génesis capítulo 3, el versículo número 21. Génesis 3:21. ¿Qué dice Génesis 3:21? Andaban cubriéndose con hojas de higuera. ¿Era eso correcto? No, señores. Dice el verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sacó esas túnicas o esos delantales de pieles para colocárselos en lugar de las hojas de higuera? Se ofreció la muerte de algunos animalitos. Los primeros sacrificios en el huerto del Edén. Y de esa piel de esos animalitos que se ofrecieron en sacrificio, Dios sustrajo, hizo delantales y se los colocó. No se le vaya a olvidar lo que le estoy enseñando, hermanito. Entonces, al igual que en el huerto del Edén,
Dios proveyó, Dios sacrificó. Y allá en Génesis, el mismo hermano de Caín, Abel, ofreció lo mejor. Es que es eso lo que tiene que ofrecerse. A la pregunta del mismo Isaac: ¿dónde está el cordero? Pues continúe leyendo el versículo número 7. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, verso 8: Dios se proveerá. Repita la frase conmigo: Dios se proveerá. Quiero que lo repita 3 veces: Dios se proveerá. ¿Cómo le entiende usted esa expresión? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No hubo separación ante la pregunta. El hijo creyó, claro que sí. Dios se proveerá. ¿Por qué esa frase Dios se proveerá? Explicación: no era Abraham quien iba a proveerlo, ni alguien iba a aparecer por ahí: ¡Ey, ey, ey! Aquí está lo que necesitan ustedes. El cuarto aspecto para que el holocausto se efectúe: ningún ser humano. La expresión Dios se proveerá, lo que da a entender es que Dios mismo iba a proveer, Dios mismo iba a dar. Y esto nos enseña otro principio importante. ¿Cuál principio? Veamos lo que nos dice la Biblia. La misma Biblia tiene la respuesta, porque Dios era el que había de proveerse. Hay una frase contenida en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vayámonos un poquito más adelante. Primera de Timoteo 3, 16. Cuando lo tenga, usted me dice un amén fuerte. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La frase en donde quiero centrar mi atención es donde dice: Dios fue manifestado en carne. O sea que ante la condición de la raza humana en cómo se encontraba, ante la demanda del Padre, Dios tenía que proveer un sustituto. Y quien iba a ser ese mismo sustituto sería Dios. Dios Espíritu sería Él mismo el cual se proveería. Y por eso es que la frase dice: Dios manifestado en carne. El proveedor sería Él y la provisión sería Él. Aleluya. Dios mismo, claro que sí, porque Él es Dios manifestado en carne. Vayámonos a lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Cuando lo tenga, me dice un amén fuerte. ¿Cuántos estamos aquí? Digan gloria a Dios en esta noche. Y dice la frase del verso 19: que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Repita la frase: Dios estaba en Cristo. Ok, veamos lo que dice lo demás. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Allá dice Timoteo: Dios manifestado en carne. La provisión, el que provee, y Él es la provisión. Pero acá Dios estaba en Cristo. El tipo al antitipo.
Lindo entender esto. Y hay otra frase para que usted entienda mejor, la más conocida, Juan capítulo 1 versículo 1. Yo sé que usted se lo puede de memoria, pero quiero que lo lea. Juan 1:1. Ya vamos a ir aterrizando para los que ya no tienen hambre. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. O sea que, llegando a la conclusión, Jesucristo es el Dios hecho carne. Y para rematar, porque alguien puede decir: no creo en eso, hermano, no creo en eso. Ok, veamos lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 5. Dios proveerá. Hebreos 10:5. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Ahí está cerquita de Santiago. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Voy a repetirlo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está diciendo esto? El Dios Espíritu. Dice: sacrificios y ofrenda ya no, porque los sacrificios y ofrendas de los animalitos que mataban en el Antiguo Testamento, la sangre cubría, pero la sangre cubierta, tu pecado no es remitido, siempre sigues cargando la culpa. Pero cuando el Hijo viene y dice: más me preparaste cuerpo, significa que tomaría el lugar del verdadero Cordero de Dios. Como Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio efectivo. Estamos aquí. Le prepara cuerpo, ¿pero para qué? Para ser nuestro sustituto, para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar, para morir en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al tomar cuerpo, el cuerpo tiene sangre. Por eso es que el grande teólogo, escritor William Sperry Chafer dice las siguientes frases: que el que estaba muriendo en la cruz era el Dios hecho carne, y la sangre que estaba siendo derramada en esa cruz era la sangre de Dios. Dios no tiene sangre porque es espíritu, pero tomando un cuerpo sí tiene sangre. Y la sangre de ese cordero tiene poder, tiene efectividad para limpiar nuestra vida de todo pecado. Diga fuerte conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos hemos sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados? Diga gloria a Dios en esta noche. Hemos sido limpios. Hemos sido limpios. Y hemos sido comprados, dice Pablo, no por cosa corruptible como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Por aquellos que, yo creo que usted asimiló la doctrina que acabo de enseñarle. ¿Por qué tuvo cuerpo? ¿Por qué? Para tomar nuestro lugar. Ese es el Cordero que Dios Padre se proveería. Nadie puede proveer un sustituto perfecto que cumpla con las demandas rigurosas del Padre.
Dios proveerá. Palabras tan lindas. Dios proveerá. Y en verdad que ante esas expresiones de Abraham, miles de años posteriormente, Dios proveyó. No voy a terminar, le dije, porque esto es muy interesante, de ir palabra por palabra. Hace 2000 años vino esa provisión. 2000 años vino esa provisión. En esto Dios muestra su amor, escribe Juan en sus epístolas juaninas, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Pablo dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, en el momento propicio, en el tiempo exacto, correcto, vino esa provisión de arriba. Y la luz vino al mundo y los hombres no conocieron la luz, la desecharon. Hace 2000 años vino esa provisión. Vino esa provisión y la clavaron en la cruz. Mas todo aquel que cree por fe en el que murió en ese madero, asegura su salvación. ¿Qué puede darme salvación? Un sustituto, un ser humano moribundo. A un moribundo le dijo aquel hombre que estaba clavado a otro extremo, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Dios mío, porque ahora hemos recibido tu palabra. Y ante lo que hoy hemos analizado a la luz de este libro maravilloso, hemos llegado, Señor, a la plena seguridad en que todo lo que se realizó hace 2000 años fue el cumplimiento de lo que se dio hace miles de años con Isaac, del tipo al antitipo. Todo se dio de manera en la cual cada uno de los detalles se concretizaron al pie de la letra. Levántenme la mano todas las personas que tienen a Cristo en su corazón. Levántenme la mano. Levántenme la mano los que tienen a Cristo. Bájenla. Levántenme la mano los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Jesús, levántenme la mano los que son amigos. Levántenme la mano. ¿No tienes a Jesús? ¿No tienes a Jesús? Yo te invito para que hoy repitas esta oración conmigo y recibas la provisión de Dios. Y cuando la recibas por fe, vas a tener la vida de Dios. ¿Qué pasa si yo rechazo la provisión de Dios? Entonces, la Escritura misma dice que el que cree es salvo, pero el que rechaza, desde ya estás asegurando tu propia condenación. Esta oración que voy a hacer, repítanla solamente los que son amigos y los que están caídos del Evangelio. Abre tu boca, porque 2 minutos tengo. Repita conmigo: Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te doy las gracias. Abra su boca. Te doy las gracias por este momento tan especial el cual tú me permites de oír tu palabra. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me humillo delante de tu presencia y te abro las puertas de mi corazón, y por fe recibo la provisión que tú mandaste hace 2000 años a morir por mí en la cruz del Calvario. Creo que Él tomó mi lugar. Creo que la sangre la cual Él derramó de su cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Y creo por fe que soy salvo y aseguro mi vida eterna. Aseguro la vida de Dios sobre mí. Por eso, Señor, yo te alabo y engrandezco y bendigo tu nombre por todas las cosas lindas que hoy en tu gracia tú me regalas. En el nombre de Jesús, amén. Todos los demás estén con su rostro inclinado, por favor, intercediendo un minuto. Un minuto.
Esta oración define en dónde usted quiere estar. Si en la eternidad con Dios o en la eternidad en un lugar en donde ya no hay oportunidad para salvarse. Condenación eterna. Levántenme la mano las personas quienes repitieron la oración conmigo. Rápido. Levántenme la mano en alto las personas que repitieron la oración conmigo. Levántenme la mano. Voy a pedir quienes están levantando su mano se pongan de pie. Quienes repitieron la oración conmigo, si usted es amigo o amiga o está caído del evangelio, póngase de pie ahí donde usted está. Si hizo la oración conmigo. Rápido, 1 minuto. Yo no voy a estar rogando a nadie. 1 minuto. 1 minuto. Pónganse de pie quienes repitieron la oración conmigo. Las personas quienes hicieron esta oración conmigo, levántenme su mano o pónganse de pie. Voy a hacer la oración en este instante. ¿Hay alguien que afianzó la vida de Dios para sí mismo? Entonces, usted es el que pierde, no yo, porque yo tengo asegurado lo que Dios me ha regalado. Voy a orar. Padre, te damos las gracias por la disertación que nos has concedido, Señor. El oír a la luz de... Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.